Muchas gracias, disculpe. Bueno, después, en cuanto al nivel de protección estricta, vendría a estar bastante asociado a esto que estuvimos viendo. Es decir, aquellas áreas más naturales y con mayor restricción de acceso, como las reservas naturales estrictas, también entonces están en el grado mayor de protección, mientras que los paisajes protegidos o las áreas con recursos manejados, donde se desarrollan bastantes las actividades productivas, están en lugares con menor grado de protección estricta. Y finalmente, en cuanto a qué tan relevantes son las actividades de manejo en el área, ahí se da un poco vuelta el esquema. El grado de manejo es mucho más alto en los lugares donde hay actividades productivas o gran presencia humana, también en áreas donde hay, se trata de conservar hábitat para especies particulares. En la otra punta, en lugares donde se requiere muchísimo menos manejo, encontramos estas áreas prístinas, donde en general son áreas que tienen cierto tamaño, asegurando cierto grado de conectividad y no cortar ciertos procesos ecosistémicos, no requieren mayores niveles de manejo. Ahora igual más adelante vamos a ver como una por una las categorías. Bueno, entonces acá, respecto al grado de naturalidad y a las categorías, podemos ver otro tipo también de agrupamiento, una base a condiciones más naturales y otra hacia menos. La línea muestra también el grado de modificación ambiental. Entonces, dentro de las áreas protegidas, se va hacia condiciones más naturales a medida que nos vamos de áreas protegidas con recursos manejados o paisajes protegidos hacia las reservas naturales estrictas y las áreas silvestres. Bueno, otra forma de categorizar esto tiene que ver con el énfasis en los visitantes y también en la intensidad, es decir, la cantidad de turistas ¿Está sola la profe ahí? ¿Está sola? No. Ah, está. Estoy sola y estoy al borde de la muerte. No, para. No, es que vieron que el lunes tuve la defensa de la tesis. Sí, entramos un ratito ahí con Agustín. Ah, bueno, y desde ese día, sí, me inflamaron las cuerdas vocales. Lo quedé como con una especie de alergia, estoy con un poco de corticoides y antialérgicos. Bueno, una mezcla de todo. No los voy a torturar tosiendo. Si esto no fuera virtual, sería imposible. Bueno. Aquí, profe, entendemos. Entonces, en cuanto al énfasis del turismo, el lugar así por antonomasia donde se desarrolla el turismo de la naturaleza son los parques nacionales. Eso es así en prácticamente todo el mundo y también es así en Uruguay. En la otra punta tenemos las reservas naturales estrictas que, como les dije, solo se ingresa en general por actividades de investigación, actividades de manejo de poblaciones puntuales que estén en el área y alguna actividad muy puntual. Lo mismo sucede con las áreas silvestres, que si bien son menos restringidas a visitantes, se permite muy poco, y finalmente en un lugar intermedio de la cantidad de turismo se encuentran todas las otras categorías. Pero las más visitados, digamos, por lejos son los parques nacionales. Después, en cuanto al énfasis en la investigación y el monitoreo, lo que les decía, la categoría 1A, por un tema de ser lugares muchas veces prístinos en donde se utilizan como una especie de control para lograr entender cómo funciona la naturaleza sin mayor grado de modificación antrópica. La 4,
la categoría 4, que es el área manejada de hábitat y especies, porque en realidad ahí muchas veces está el manejo activo. Por ejemplo, imagínense en un área protegida marina, se manejan las poblaciones, se monitorean los stocks de peces, se buscan cuáles son las zonas de reproducción, entonces se tienen que ir variando las vedas pesqueras, eso se varía en el espacio y también se varía en el tiempo, entonces requieren un monitoreo y un seguimiento bastante activo, esa clase de áreas, y lo mismo con el tema de los lugares que son pasaje de especies migratorias. A ver. Bueno, ¿qué pasa con el tamaño? Vamos a ir de más a menos. Las áreas protegidas más grandes, en general, son los parques nacionales. Imagínense el Parque Nacional del Cañón del Colorado, son gigantes, superficies enormes. Los paisajes protegidos, porque en general integran adentro lo que yo les decía, integran agroecosistemas, ecosistemas naturales, y muchas veces el énfasis incluso del manejo está en conservar algunos valores de uso tradicional. Y entonces son áreas típicamente muy grandes en cuanto a tamaño. Por ejemplo, farrapos, esteros de farrapos, es un paisaje protegido en Uruguay. Es un área enorme. Tiene bosques ribereños del río Uruguay, tiene zonas de esteros, tiene áreas con praderas inundables con ganadería, tiene islas, tiene de todo adentro. Es bastante grande el área. Y, por ejemplo, el área protegida del Santa Lucía, que si bien ha sido área protegida de la Intendencia de Montevideo durante muchísimo tiempo, hace relativamente poco que está en el sistema de áreas protegidas, es un área con recursos manejados, la última que aparece ahí, y también es bastante grande. En la otra punta tenemos, por ejemplo, las reservas naturales estrictas suelen ser no muy grandes, porque además de que son sitios de naturaleza prístina, mantener un lugar totalmente intocado, sin acceso a público y restringido, es muy difícil lograr conseguir que eso se dé en un área de gran tamaño. Entonces, en general, tienen un tamaño más bien pequeño. Después, monumento natural, bastante variable el tamaño. Pero, por ejemplo, un monumento natural puede ser una especie o una formación geológica particular. En este sentido, por ejemplo, en Uruguay el venado de campo es un monumento natural. Entonces, en realidad ahí lo que se estaría protegiendo es el área de distribución de las poblaciones, que en el caso de Uruguay quedan 2 poblaciones remanentes, una en Salto y una en Roque. Bueno, entonces ahora que estuvimos viendo todas estas, la idea es que ustedes después de que se interioricen de estas categorías de áreas protegidas, miren nuevamente estos esquemas y traten de como entender cuál es la lógica de estas asignaciones de más turismo, menos turismo, más naturalidad, menos naturalidad, que van obviamente vinculadas a los objetivos del área y a su objetivo de manejo. Bueno, las reservas naturales estrictas son áreas estrictamente protegidas para conservar la biodiversidad, también estructuras geológicas o geomorfológicas, en las que la presencia o el uso de los humanos son muy controlados y limitados para proteger los valores de conservación del área. En general sirven de referencia para la investigación científica y el monitoreo. El objetivo entonces es conservar ecosistemas, especies o elementos de geodiversidad, es decir, formaciones geológicas particulares, que son tradicional, nacional e internacionalmente sobresalientes. Estos componentes deben haberse originado sin la intervención del hombre, aunque pueden ser degradados y destruidos si son expuestos. Esto quiere decir que no son paisajes productos de la acción humana, cuando en realidad muchas de las otras categorías, por ejemplo, muchos de los bosques que se encuentran bajo la categorización de área protegida, de algún tipo de categorización de área protegida, no son necesariamente bosques primarios, sino que pueden ser bosques secundarios que necesiten actividades de regeneración, o ni siquiera, ya a esta altura no necesiten
actividades de regeneración, pero muchos de ellos son bosques secundarios, y en nuestro país, por ejemplo, la enorme mayoría, como ya estuvimos viendo, vimos en silvicultura en realidad, la mayoría de los bosques en nuestro país no son primarios, sino que son secundarios, y eso pasa en todo el mundo. Por ejemplo, en Europa, donde hay una larga tradición de uso de la madera como fuente de energía, prácticamente todos los bosques que tienen, incluso los bosques protegidos, son bosques secundarios. Bueno, el área de vida silvestre son áreas usualmente también prístinas o poco modificadas, que también mantienen su carácter e influencias naturales, no tienen una presencia humana muy fuerte, aunque en realidad te permite mucho más la presencia, sobre todo de ciertos grupos, por ejemplo, de grupos indígenas que vivan en asociación, o de ciertas comunidades rurales, pero son manejados tratando de mantener su condición principalmente de natural. El foco aquí sigue estando en que son ambientes naturales. El objetivo de esta categoría es proteger a largo plazo la integridad ecológica de áreas naturales que no han sido perturbadas de forma significativa por el hombre, puede sí ser modificadas por actividades tradicionales de grupos con íntima asociación con el área desde larga data. Están libres de infraestructuras modernas y los procesos naturales son los que predominan. Bueno, el Parque Nacional, como estuvimos viendo, fue de las primeras categorías. Son áreas protegidas grandes, que en general son naturales o casi naturales y que están establecidas para proteger procesos ecológicos a gran escala. Por ejemplo, las cataratas del Iguazú, un área protegida binacional, que son un parque nacional. Si bien reciben un montón de turistas, protegen una belleza escénica, vamos a decirlo así, de gran valor. Además, obviamente, tiene asociados valores de biodiversidad, porque la selva que rodea tanto el lado de Foz de Iguazú como Puerto Iguazú es muy exuberante, y tienen obviamente monitoreo y manejo de jaguares y de poblaciones de aves y mismo también del bosque nativo. Si uno va llegando, yo viajé a Puerto de Iguazú porque estuve en unos talleres de bahía en Foz de Iguazú, cuando uno va volando por el lado argentino, incluso en esa zona que es una selva misionera, es una selva paranaense subtropical, grandes partes de la selva han sido deforestadas para forestarse con cultivos comerciales, digamos. Entonces, bueno, digamos que el área, en este caso, no solo protege valores escénicos, sino también pueden tener el fin de proteger valores de biodiversidad. Pero el objetivo principal es esto, procesos y valores de gran escala. Bueno, y el objetivo es proteger la biodiversidad, su estructura ecológica y procesos ambientales. Para lograr ello también es que se necesita esa escala más grande. Y también los parques nacionales tienen, dentro de sus principales fines, promover la educación y la recreación. Bueno, monumento o estructura natural. Esta es una categoría bastante particular y diferente de conservación, pero que en realidad hace mucho que está establecida. Uruguay creo que solo tiene el venado de campo establecido como monumento natural, y no me queda claro si hay una formación geológica que se llama Grutas del Palacio, que queda en Florida, y que ingresó al SNAP hace relativamente poco. No sé si no ingresó bajo la categoría de monumento natural también. Bueno, son áreas protegidas establecidas para proteger un monumento natural específico. Puede ser un paisaje, una montaña marina, una caverna submarina, una formación geológica, como en el caso de Grutas de Palacio, o un elemento vivo, como un bosque antiguo, o como el venado de campo en el caso de Uruguay, que es el herbívoro típico de las pampas. Generalmente son áreas pequeñas con un alto valor turístico. Bueno, y como dice ahí, el objetivo es proteger estructuras naturales sobresalientes, hábitat y la biodiversidad asociada a ellos.
Categoría 4, área de manejo de hábitat y especies. Esta es una de las que necesitan mayor intervención en manejo. Son áreas protegidas, están dedicadas a proteger especies o hábitats particulares, cuyo manejo refleja esta prioridad. Muchas de las áreas de esta categoría entonces requieren intervenciones regulares y activas para poder cumplir los requerimientos de la especie a mantener o de los hábitats a mantener. Bueno, la categoría 5, que es la más extendida en nuestro país dentro del sistema nacional, son los paisajes terrestres marinos o biomarinos protegidos. ¿Qué es un paisaje protegido? Es un área protegida en la que la interacción entre la gente y la naturaleza a largo plazo en el tiempo ha creado un carácter distintivo, con un significativo valor ecológico, biológico, cultural y paisajístico. Vieron, acá empieza a ganar mucho más rol el ser humano, básicamente, y su interacción con la naturaleza. Es decir, se están protegiendo sistemas socioecológicos. Ya estuvimos hablando bastante de esto. En estas áreas se busca salvaguardar la integridad de la interacción, lo que es vital para la protección y la sustentabilidad del área, así como la naturaleza asociada a ella y otros valores. El objetivo principal es proteger y mantener paisajes terrestres y marinos importantes, la conservación de la naturaleza asociada y otros valores creados por los humanos a través de prácticas tradicionales de manejo. Acá me voy a parar a comentarles, por ejemplo, ustedes saben que la UNESCO tiene una herramienta que se llama Cátedra UNESCO. Las cátedras UNESCO se dedican a promocionar, invertir y apoyar diversas áreas vinculadas a la interacción entre los hombres y la naturaleza. En este sentido existe, por ejemplo, una cátedra UNESCO que está enfocada en los manejos costeros integrados, es decir, en los vínculos entre el hombre y los sistemas costeros. También existe una cátedra UNESCO que busca proteger los terroirs. ¿Ustedes saben lo que son los terroirs? ¿Algo del vino? Sí. Sí. Los terroirs es una palabra francesa, que en realidad tiene que ver con los tipos de producciones tradicionales de vino o de uva, ¿verdad? ¿Cuál es el tipo de vino que es la marca registrada de Uruguay? Tanat. Tanat. Bueno, justamente en los distintos lugares, sobre todo en Francia, ¿no? Pero en otras zonas vitícolas, en el sur de Alemania, también en España, el desarrollo de los terroirs viene de cientos de años, donde no solo existen tipos de uvas que han sido seleccionadas a lo largo de los siglos, prácticamente, sino también formas de cultivo que han dado lugar a los tipos de vinos más variados. Pero los tipos de vino no solo responden a un efecto de tanto la uva y hago este manejo, sino que los terroirs en realidad son un claro ejemplo de la interacción entre un cultivo, un sitio natural, una tradición humana, tiene un valor intrínseco. Entonces existe una cátedra UNESCO dedicada a proteger los terroirs. A mí me parece siempre que ese es un muy buen ejemplo para dar a entender qué es un paisaje protegido. Un paisaje protegido es eso, es esa singularidad que se ha generado a lo largo del tiempo en la interacción del hombre con lo natural y también lo agroecológico, vamos a decir así. O sea, no es solo con un bosque nativo o con plantaciones o ecosistemas netamente naturales, sino que también se da en el caso de los agroecosistemas. Y en la actualidad, de hecho, los terroirs están bastante amenazados debido al cambio climático. No sé si sabían.
En Uruguay también. El cambio en las franjas de temperatura está afectando fuertemente las características de las uvas. Por ende, si se afecta la característica de la uva, se pierde la calidad del sello del tipo de vino. Y es un problema bastante grande. Entonces, bueno, eso se los comento como nota al pie, pero eso vendría a ser un paisaje protegido. Acá, ¿qué pasó? A ver. Le faltó el título. Ahí llegó. Bueno, la categoría 6, que es la última, es el área protegida con uso sustentable de recursos naturales, o área protegida con recursos manejados, que es como está en la legislación uruguaya. Y como yo les decía, era, por ejemplo, el área de Santa Lucía. Estas son áreas protegidas que conservan ecosistemas y hábitat junto con valores culturales y sistemas tradicionales de manejo de recursos, por ejemplo, ciertos tipos de pesca en el caso de los humedales. Generalmente son grandes, la mayoría del área en condiciones naturales. Esta es una diferencia con los paisajes protegidos. Muchos paisajes protegidos no tienen un área tan grande natural, no tiene por qué tenerla al menos. Pero las áreas con recursos manejados en general sí tienen un área muy grande que es natural. ¿Tienen alguna pregunta? Bien. No. Sí. ¿No hay preguntas? No, dijo que no. Ah, pregunten tranquilos. Bien, bien. Así yo Por no ahora, empiezo. por ahora te voy siguiendo. Tengo presente que después hay que repasar cada una de las categorías a fondo y No, empezar a sí, hacer. sí, igual eso es importante. Son muchas definiciones, pero yo no les voy a pedir que en una prueba escríbame de memoria el área, la definición de área tal. Pero sí tendrían que ser capaces de decir, yo les digo, escriban con sus palabras, ¿qué es un área protegida con recursos manejados? Ustedes tendrían que ser capaces de describirlo. Y yo les digo, díganme cómo se ordenan las áreas en cuanto a su naturalidad, deberían ser capaces. Y eso lo van a lograr repasando un poco. Después, cuando el curso sigue, que se van viendo como ejemplos, también es más fácil fijarlo. De hecho, si ingresan a la página del SNAP, pueden ver cuáles son las áreas protegidas que hay en Uruguay, que yo se los recomiendo, puede estar bueno. De repente en la clase de Snap les paso ahí el link y les subo algún material, y eso seguramente también los ayude como a ir incorporando, porque sí, son un montón de definiciones. ¿Sí? Le pregunto, que me quedó ahí colgado. La ley de áreas protegidas, ¿cómo fue que dijiste que asume o toma estas categorías que o sea, idénticas o son, usan los títulos y después le Son, dan otra vez? no, son prácticamente idénticas y tienen prácticamente las mismas concepciones. Perfecto, perfecto. ¿Y esto va de la mano con aquello del Congreso por la Biodiversidad o no? Bueno, en realidad esa es la cumbre de la diversidad biológica, Claro, y el país cuando hace informes, Ana Laura Melo les va a hablar sobre eso, porque ella de hecho yo creo que es el punto focal para la Convención de Biodiversidad, la DINAMA. Bueno, ahora se llama distinto. Ella participó en la redacción del último informe. En ese informe que hace Uruguay a la Convención de Diversidad Biológica de la ONU, tiene que informar los avances en áreas protegidas. No sé si contesta tu pregunta, pero digamos que sí, está o sea, dentro de eso. hay un criterio común, vamos a decir. Sí. Bien, bien. Por más que sea la Unión Internacional para la Conservación, va de la mano a lo O que es sea, el compromiso esto país. está como planteado por UICN, pero en general casi todos los países lo han retomado en sus propias legislaciones. Perfecto, perfecto. O sea que tiene un valor extra. Sí. Bueno, estas áreas, entonces,
de recursos manejados son áreas que conservan ecosistemas y hábitat junto con valores culturales y sistemas tradicionales de manejo. Generalmente son grandes y la mayoría del área permanece bajo condiciones naturales y tiene alguna porción del área que está bajo manejo sustentable de los recursos. En el caso de Santa Lucía puede ser pesca, por ejemplo, en las que el uso de los recursos no es industrial, en general es de bajo nivel. Volví. No, pero es que está satánica la tos. Bueno, Pero ahí entraría, por ejemplo, un área donde se hace ganadería. sí, pero ganadería extensiva. Claro. Los palmares pueden ser no me acuerdo si los palmares de Castillo son de este tipo. Los palmares son de Castillo, son de Butiá Dorata. Claro, No pero existe ningún área protegida vinculada a los palmares, pero ahí los va. palmares están protegidos por la ley forestal. Está. Bien, Sin gracias por aclarar. embargo, esa protección no es equivalente a la protección de un área protegida, porque por ejemplo en los palmares se practica ganadería y la ganadería se come los renuevos y por ende los palmares están amenazados debido a que no tienen regeneración y las palmeras que hay son muy mayores. Sí, que está envejecido, es un problema. Exacto. que- Bueno, el objetivo principal de un área protegida con recursos manejados es proteger entonces ecosistemas naturales, que los recursos que se usan adentro del área se hagan de manera sustentable cuando la conservación y el uso puedan ser mutuamente benéficos. Es decir, cuando las poblaciones locales obtienen un beneficio del ambiente natural, no generan un impacto. Bueno, en el mundo, escuchen este número, existen alrededor de 104.791 áreas protegidas al año 2003. Cubren cerca de 18 millones de kilómetros cuadrados en el planeta, sobre todo en los sistemas terrestres, y 2 millones más en el mar, es decir, 20 millones de kilómetros cuadrados, lo cual equivale al 12,5% de la superficie del planeta. Un montón. En Uruguay es menos de 1%, pero en el mundo en general es un montón. De estas, como se ve en la gráfica, esto mismo, la mayoría son terrestres y no marinas. Sin embargo, y a ver si está acá más adelante, no. Sin embargo, cabe decir algo que creo que lo estuvimos hablando el otro día, pero si no, yo se los digo. Existe algo que se llama, o que ha sido popularizado como las áreas protegidas de papel. ¿Ya lo estuvimos hablando? Disculpe, se trancó justito. ¿Las áreas protegidas de Papel, papel? sí. No recuerdo. Bueno, básicamente lo que quiere decir es que existen muchísimas áreas del planeta donde han sido categorizados los sitios como áreas protegidas, designados como áreas protegidas, pero no cuentan con un plan de manejo y de hecho las perturbaciones o los fenómenos de degradación que generaron en primera medida la designación del área como área protegida siguen su curso. ¿Se entiende? Por ende, por más que uno la pueda contabilizar como, mi país tiene X superficie de áreas protegidas, lo que realmente hay que evaluar es cuántas de esas tienen un manejo activo que efectivamente asegure la conservación de los valores del área. ¿No? Entonces, de este 12,5% que está protegido bajo categorías de áreas protegidas, no necesariamente en todos los casos estamos hablando de que realmente se cesaron las actividades de degradación, vamos a decir así, o de alto impacto no sostenible. Bueno, algo que se utiliza mucho para identificar cuáles son las áreas que deberían ingresar o identificar en el paisaje áreas protegidas, es lo que se conoce como análisis de gap en inglés o análisis de vacío en español.
¿Cómo se usa? Se usa para evaluar la representatividad y la eficiencia de las áreas protegidas en proteger poblaciones representativas de las especies que ocurren en la reserva. Básicamente lo que se hace es hacer una superposición. Hoy en día se trabaja muchísimo, obviamente, con herramientas de teledetección, herramientas de satelitales, y el mapeo en general de poblaciones y de hábitats. Bueno, y lo que se hace básicamente es cruzar distintas capas con información, por ejemplo, geomorfológica, de vegetación, de distribución de especies en peligro o endémicas, y eso mismo se cruza con las zonas donde efectivamente hay superficie protegida. Lo que tienen estos mapas es justamente muestran cuáles son los sitios que presentan vacíos de protección de determinadas condiciones particulares. ¿Se entiende? Es decir, yo cruzo distintos tipos, veo la singularidad de ciertas combinaciones de geomorfológicas, vegetacionales, animales, eso mismo lo cruzo con el grado de protección o no que tenga el área. Con eso, una vez que yo tengo ese mapa generado, me permite ver si existen sitios donde existe una alta diversidad, con un alto riesgo por algún tipo de proceso de degradación, y me permite como hacer una evaluación a futuro de hacia dónde debería avanzar mi sistema de áreas protegidas. Esto lo vamos a ver un poco más en planificación sistemática de los sistemas de áreas protegidas, que eso es la clase del martes. ¿Pero se entiende más o menos cómo funciona? A ver si entendí bien, disculpe. Es que voy sacando apuntes a la vez. Tosa, tranqui, profe. Ah, está. No. Nosotros tenemos un área protegida, X, superficie, y se hace un análisis por capas con un software de No, esos, ¿no? no se hace solo adentro del área protegida. Ahí va, se hace en un territorio X, entonces. Ejemplo, Maldonado decide ver dónde tiene vacío, quiere hacer una gestión ambiental del territorio con un ordenamiento territorial y decir, bueno, de hecho yo participé en el año 2010 en un proyecto contratado por la Intendencia de Maldonado, por el área ambiental de la Intendencia de Maldonado. Lo que querían era identificar dónde estaban las áreas de mayor valor de conservación dentro del departamento en el marco de la Ley de Ordenamiento Territorial. Entonces, dado que a partir de la Ley de Ordenamiento Territorial que se aprobó en el 2008, las intendencias tienen como bastantes libertades para hacer el ordenamiento territorial de sus departamentos, la intendencia nos contrató para hacer una caracterización tanto de la parte vegetal como de la parte animal, y se hizo con monitoreos rápidos. Entonces imagínense, lo que se tiene es el mapa de todo Maldonado, se mapean los sitios de distinto valor de conservación, tanto por su singularidad como por su alto grado de naturalidad, o por la cantidad de especies que tiene el sitio, o porque, por ejemplo, un bosque samófilo, que es una formación costera muy amenazada, o porque es bastante representativo de esa ecorregión, yo qué sé, imagínense, no sé, la Sierra de las Ánimas, lugares donde tienen mayor grado de actividades productivas. Entonces, una vez que se mapea, ¿no? Se tiene el mapa de Maldonado, y sobre el mapa de Maldonado se mapean las actividades productivas, los tipos de vegetación, la distribución de las especies de distintos grupos biológicos. Después se mapean cuáles son los territorios que están bajo la categoría de áreas protegidas adentro, en este caso, del departamento de Maldonado. Entonces, con todas esas capas juntas, yo puedo decir, mira, estos sitios están protegidos, pero en otros 3 sitios tengo condiciones que son de alta diversidad, de alto riesgo, que no están en ninguna categoría de protección. Entonces, con toda esa información, el que va a gestionar el territorio puede decir, bueno, en estos sitios pongo un decreto precautorio de que no se pueden, por ejemplo, forestar. ¿Se entiende? Ahora sí entendí. Es como Bien, un bien. elemento
Los análisis de vacíos son un elemento fundamental en la planificación de áreas protegidas y también en el ordenamiento territorial. Bien. Análisis gap o análisis de, dijiste Vacíos, recién, de vacíos. que está acá Pero, abajo. Los mapas pero estos análisis solapados. ¿Eh? se hacen con imágenes satelitales o a campo. No, claro, sí, no solo se hacen con imágenes satelitales. En general, todo lo que es la vegetación sí se mapea con monitoreo de imágenes satelitales, pero por ejemplo la distribución de especies puede surgir de mapas obtenidos a partir de registros o de monitoreos, o una mezcla de monitoreo de hábitat satelital, registro a campo. Denme un segundito. Bueno, paso a la siguiente, si logro. Bueno, acá lo que yo les voy a mostrar son algunas características ecológicas, podríamos decirle, que tienen las áreas protegidas y que son más deseables o menos deseables para la conservación de la biodiversidad y los valores asociados. Entonces son comparaciones binarias muy sencillas, pero que también la idea es que por detrás tienen un principio ecológico determinado. Entonces, para un área protegida es mejor lograr conservar un ecosistema totalmente protegido que parte de ese ecosistema, ¿verdad? Porque la integridad de las funciones del ecosistema. Pues si yo protejo una parte, pero la función se sigue viendo afectada en la parte que queda afuera, entonces eso puede poner en riesgo el valor de conservación del área. Lo mismo, es preferible un área grande que un área pequeña. Pero esto no simplemente porque más es mejor, sino porque, por ejemplo, las áreas pequeñas tienen mayor efecto de borde, y depende de las actividades productivas que hay en la matriz que las rodea, pueden afectarla mucho más que un área grande, en cuyo núcleo está, digamos, más apartado. Lo mismo sucede con las áreas protegidas. Las áreas protegidas no fragmentadas van a ser preferibles. Muchas áreas, es decir, una red, es mejor que pocas. Esto se acuerdan el otro día cuando vimos lo de los corredores biológicos y los nodos interconectados. Sí. Bueno, un poco detrás de eso están estas dos ideas las tres últimas, ¿no? Preferible tener muchas áreas que estén interconectadas por corredores biológicos, también ser corredores lineales o esto que se llama stepping stones, que son, digamos, parches de hábitat. Los corredores no siempre tienen que ser una cosa lineal en el paisaje, sino que muchas veces, por ejemplo, imagínense que son aves. No necesariamente las aves necesitan un corredor lineal en el territorio, pero sí tener parches de hábitat que las intercomuniquen de un sitio a otro. Un ejemplo de esto, entiendo que no está, hay un documento muy primario de mono aullador en Artigas. Un árbol que se llama Francisco Álvarez, que es un árbol típico del norte, muy enorme. Y bueno, y en realidad el límite sur de distribución de los monos, de estos monos, que son bastante grandecitos, es Uruguayana. Es decir, en Brasil, a unos cuantos kilómetros para arriba. Obviamente que en Uruguay no existen poblaciones de monos, sino que el registro que existe es un registro ocasional. Pero ¿cómo puede llegar un animal de ese tamaño a Rivera, Artigas o a Tacuarembó? Bueno, básicamente se cree que llega moviéndose a través de parches de hábitat. Una matriz que puede ser de pastizales y también de ambientes antrópicos. Entonces eso pone de realce los parches de paisaje como interconectores. O se le escapó a alguien y justo llegó al monte. Pero bueno, Sí, está. Dejémosla por ahí. no, bueno, es difícil. Esa hipótesis, no sé. Es que la verdad es que no se puede saber. Bueno, después lo mismo.
preferible un hábitat con diversidad de hábitat que un hábitat uniforme, por obvias razones. Diversos hábitats mantienen funciones diferentes, especies diferentes, y también son más resilientes ante determinado suceso de degradación. La forma circular es preferible frente a formas irregulares. ¿Se imaginan por qué? El efecto borde, que es mayor, con una forma irregular, entonces la perturbación es más probable que llegue al núcleo. La forma ¿Cómo es que circular dijiste? es la forma que tiene menos borde de todas las formas Exacto. geométricas. Ahí Bueno, ¿es preferible solo reservas grandes o mezclas de tamaños? Bueno, he visto que es preferible mezclas de tamaño, y esto tiene que ver con lo que hablamos el otro día con ustedes, de las metapoblaciones, ¿verdad? Sí. Sí, que una Eso lo armaba. población fuente, no me acuerdo cómo se Ahí llamaba, y está, otras y población sumidero. sumidero. La población fuente es donde la natalidad excede la mortalidad, la sumidero viceversa, pero se ha visto que en la naturaleza son las formas más típicas de agrupamiento de las poblaciones, o más típicas de las poblaciones naturales y su interconexión. Entonces, áreas protegidas con mezcla de tamaños son preferibles, sobre todo cuando uno se está enfocando en algún tipo de especie. Lo mismo, reservas manejadas regionalmente son mejor que reservas manejadas de forma individual, esto ni que hablar. En el caso de las reservas que cruzan los límites políticos, obviamente son preferibles frente a las que se circunscriben a sistemas netamente nacionales, por obvias razones, y es que los límites territoriales no tienen que ver con los límites naturales. Un ejemplo claro es el del corredor serrano, en el que yo estoy trabajando, en donde básicamente el límite entre Brasil y Uruguay queda más o menos en la mitad del corredor. Bueno, y Uruguay puede aplicar una política X, ya sea de uso o de conservación, Brasil una totalmente diferente. Entonces, en realidad, poder gestionar las cosas de manera tan fronteriza es lo mejor. Yo trabajé en un proyecto hace unos años que se llamaba SIC-Plata, que en realidad incluía a todos los países de la Cuenca del Plata, incluye a Bolivia, Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay. Es un proyecto muy grande en donde en realidad estaban las cancillerías, había un foco muy fuerte en el tema del agua y de los acuíferos. Dentro de todas las áreas que abarcaba el proyecto, abarcaba la parte de áreas protegidas. Y de hecho yo estuve como consultora en la parte de unificar las áreas protegidas de los 5 países, y también de unificar las bases de datos de diversidad de peces, porque el agua era el foco, los 5 países, e identificar las invasoras, y realmente en esa clase de lugares, o sea, en esa clase de proyectos uno se da cuenta de la importancia que puede tener el trabajo, digamos, por encima, supranacional, vamos a decir, sobre todo si tiene base en un elemento natural como puede ser una cuenca. En el caso de la Cuenca del Plata es la segunda más grande de Sudamérica después de la Cuenca del Amazonas. Y bueno, estuvo muy interesante, hubieron algunos planes pilotos, se juntó bastante información, y actualmente yo voy por acá por el departamento de la Comisión Nacional de Especies Exóticas Invasoras, y ahora este año, a fines del año pasado, se ganó un proyecto para que todos los países del Mercosur se genere una base integrada de especies exóticas, se trate de poner en común los planes de manejo de las exóticas invasoras, lo cual evidentemente también está muy bueno porque obviamente, no sé, por ejemplo, Capina noni y otros pastos invasores que están ingresando, por ejemplo, por Artigas, sí, no respetan la frontera. Entonces el hecho de que podamos ponernos de acuerdo entre países es como la mejor estrategia. Y lo mismo sucede con las áreas protegidas. De hecho, el área de Franquía, que es la puntita ya de Bella Unión, que son bosques de la confluencia entre el Cuareim y el río Uruguay, se ha planteado muchas veces, en Uruguay es un área protegida, y se ha planteado muchas veces tratar de hacerla área protegida trinacional.
Pero bueno, hasta ahora no, que yo sepa, no ha salido. Bueno, ¿y qué es preferible? ¿Humanos excluidos o humanos integrados? Bueno, humanos integrados. Esto está en el nuevo concepto, obviamente. Y principalmente integrados a la zona de amortiguación del área, ¿no? Y no necesariamente en las áreas más núcleo, donde están los focos de conservación. Una Bueno, consulta. sí. No entendí por qué es mejor formas circulares que irregulares. Que un círculo tiene el menor perímetro por cantidad de área que cualquier otra forma geométrica. Si vos haces área, perímetro, el círculo es la forma geométrica que tiene más área por perímetro. Esto quiere decir que tiene menos borde. Al tener menos borde, se ve menos impactado por las actividades externas al área que puedan ser nocivas para los valores de conservación. Bien. Hasta ahora entendí. Bueno, lo que hablamos un poco, yo acá les pongo, esto es un ejemplo en realidad de lo que ya venimos hablando de la conexión de reservas. Esto es una red de reserva de los países europeos, un intento de conexión de bosques. Lo que se ve en verde clarito es el intento de identificación de corredores biológicos. Ven muchos de ellos, ven que está el verde, está el amarillo, ¿no? Miren ahí, está el amarillo, tienen el verde oscuro, que son los parches de hábitat a proteger. Muchos de esos son bosques, ¿no? En el caso de Europa. Lo que está en verde clarito son zonas que sirven como conectores. Muchos de ellos pueden ser conectores lineales, pero la mayoría, muchos son cursos de agua, de hecho, la mayoría son esto que veíamos en las diapositivas anteriores de stepping stone. Stepping stone sería como ir saltando de a pasitos. Lo que tratan de identificar sitios que son parches de hábitat que van quedando remanentes, que no fueron afectados por actividades humanas, que pueden llegar a conectar a los parches grandes que son áreas protegidas en los países de Europa. En este caso de Europa del Este. ¿Se ve ahí? Sería un esquema de núcleos o zonas donde hay Ahí está. son áreas protegidas y una Núcleos y corredores. Y corredores, ahí va, una metapoblación. Machaza, ¿no? Porque estamos hablando de... Bueno, metapoblación o metacomunidad, porque en realidad en esos Ahí va. parches viven múltiples poblaciones. Poblaciones, ahí va. Son redes de reserva, eso sería lo más acertado. correcto. Ahí va. Son redes de reservas. Bueno, y ahora, ya como que estuvimos hablando un poco de las categorías de UICN y de eso, vamos a hablar un poquito de la planificación y el manejo de áreas protegidas que siguen en la siguiente clase, que es la del lunes, que les voy a dejar en el Agros. Bueno, para empezar ustedes, ya durante cuarto, silvicultura por lo menos, y supongo en el taller también, vieron la importancia de la planificación en prácticamente todo, ¿verdad? Sí. Bueno, la importancia de la planificación no solo sirve para por ejemplo, planificar una plantación, un sistema productivo, sino que también es fundamental para las áreas protegidas. ¿Qué es la planificación en el contexto de áreas protegidas? Bueno, es un proceso de recopilación y análisis de información disponible y relevante que luego va acompañado de una toma de decisiones que está basada en esa información. Este proceso nos permite, juntar elementos, analizar resultados del pasado y desarrollar estrategias que nos lleven de la situación actual a una deseada en el futuro. Es decir, cuando yo establezco un área protegida e identifico valores de conservación, en general voy a hacer un manejo activo para lograr ciertos fines. Por ejemplo, que una población determinada, una especie amenazada, logre aumentar en tamaño.
Bueno, entonces me permite juntar toda la línea de base de información y desarrollar estrategias justamente de planificación para lograr mis objetivos. Es la etapa que forma parte del proceso administrativo en el cual se establecen ciertas directrices, estrategias y se seleccionan alternativas y cursos de acción en función de cuáles son mis objetivos y metas económicas, sociales, políticas y de conservación. Eso es la planificación prácticamente en general. Entonces, nos permite identificar objetivos, organizar actividades, evaluar las fortalezas y debilidades, reevaluar los objetivos que nos estamos planteando, tener planes alternativos y poder evaluarlos, eso es importante, porque a veces si nos quedamos con un solo plan y por ejemplo existe algún grupo en el área que no está de acuerdo con ese único plan, nos quedamos como sin caminos. A veces de esa forma es que fracasan las audiencias públicas de las áreas protegidas. Bueno, y después nos permite monitorear el funcionamiento de los planes de manejo que después se van a implementar en las áreas. La planificación de áreas protegidas se manejan significados un poco diferentes para algunos elementos. Y esto puede generar confusión, entonces acá yo les traigo algunas como... serían como definiciones que se aplican en el marco de la planificación en el contexto de áreas protegidas. Cuando se habla de manejo de áreas protegidas, estamos refiriendo a todas las acciones de intervención, ya sea directa o indirecta, que se realizan sobre el recurso protegido, que puede ser, como vimos, natural o cultural, que tiene como propósito alcanzar los objetivos del área. Cuando uno establece un área protegida, tiene objetivos de conservación, que pueden ser naturales, culturales, etc. Bueno, el manejo son las acciones que buscan asegurar que se hacen sobre ese objeto de conservación. Bueno, vimos. Administración. En áreas protegidas, cuando hablamos de administración, son todas las acciones que refieren a recursos operativos. Tienen el objetivo de que el área tenga a disposición y de forma adecuada equipos, infraestructura, dinero y personal en calidad y cantidad. Esto claramente es fundamental. Sin una buena administración, como cualquier cosa, un área protegida fracasa. Finalmente tenemos la gestión. La gestión son todas las acciones que se desarrollan en el área y que se requieren para alcanzar los objetivos por los cuales fue creada, incluyendo entre otras también la administración y el manejo. Es decir, la gestión abarca todo, abarca todas las acciones que yo tomo para mis valores de conservación y todas las acciones administrativas. Bueno, ¿por qué creen que es necesario el manejo de las áreas protegidas? Porque uno podría decir, bueno, de hecho ya estuvimos viendo que hay ciertas áreas protegidas que requieren menos manejo que otras y ya estuvimos viendo algunos ejemplos de por qué algunas tienen que ser manejadas. ¿Por qué creen ustedes ejemplos de necesidad de manejo de las áreas protegidas? Y existe Sí. un fenómeno que se llama cambio Otro global. que no sea José. Ah, gracias. Hasta luego. Lucía. Y viene más o menos por el lado de lo que iba a decir José, del fenómeno del cambio global, el cambio climático que está afectando mucho a las diferentes, a las diferentes áreas. Y bueno, necesitan un plan de conservación. Un plan de conservación, sí, pero ¿para qué manejarlas? Y el hombre destruye todo para proteger lo que es fauna y flora. Mantener esa Yo lo diversidad. protejo si yo digo, bueno, hasta acá es el área protegida. No puede pasar. ¿A qué quiero manejarla?
Sí, podés protegerlo, pero si no lo manejas correctamente, capaz puede haber algún problema también. Claro, tener un buen manejo del área protegida, o sea, Ahí entra la administración. claro, y entra a Y la jugar, planificación. trabajar bien con la gente de la zona y para que también no sea como un lugar aislado del Bueno, resto. ahí tenemos varios elementos. Uno, un área protegida no es un lugar natural totalmente intocado, así como de cuento de hadas, que puse una cerca alrededor y dejo que la naturaleza actúe. Eso no es un área protegida por lo menos el 90% de las áreas protegidas no se acercan a esa idea, sino que en general tienen usos adentro del área, gran cantidad de poblaciones. Por ejemplo, la laguna de Rocha tiene más de 1000 padrones, gente que vive adentro del área protegida de la laguna de Rocha, ¿no? Entonces, hay gente, hay actividades productivas, ¿no? Hay distintos usos, hay conflictos por usos, hay poblaciones amenazadas, hay de todo adentro de un área protegida, y eso varía de área protegida a área protegida, también varía entre categorías, obviamente. Yo acá les pongo algunos ejemplos de por qué puede ser necesario manejarlas. Áreas protegidas muy chicas. Bueno, para lograr mantener poblaciones viables, sobre todo especies de gran tamaño que se llamaban depredadores, Tope. o especies claves, necesito manejar activamente las áreas para también que interactúen adecuadamente con el entorno, es decir, el extra muro del área protegida. Y también para abarcar el régimen normal de disturbios. Esto es muy importante. Yo hace unos miles de años escribí un artículo que era derivación de un curso que hice cuando estaba haciendo la licenciatura. Y se llamaba, salió publicado en una revista de divulgación, después se los puedo subir, que decía equilibrados o no equilibrados, un nuevo paradigma en ecología. Lo que refería es que durante por lo menos la primera mitad del siglo XX había una idea de que los sistemas naturales estaban en equilibrio, y que por ende, si yo establecía un área protegida, impedía actividades humanas, los sistemas seguían en equilibrio. Cualquier perturbación era vista como nociva a los objetos de conservación. En este sentido, por ejemplo, en Estados Unidos, en muchos sitios se prohibieron los regímenes de fuego, que eran parte natural del ecosistema. Es decir, los ecosistemas naturalmente no son equilibrados. En muchos casos, los regímenes de perturbaciones mantienen la estructura del hábitat. En este sentido, por ejemplo, en las sabanas africanas, que todos conocemos, hermosas, las conocemos por la tele, ¿verdad? No sé si alguno la conoce en persona, no es mi caso, pero hoy en día se sabe que gran parte de la estructura de las sabanas está íntimamente asociada a las incidencias regulares de fuego. Es una interacción que tienen con la gran proporción de pastizal que tienen con los árboles, es decir, a diferencia de un bosque denso, la incidencia de fuego es mucho más frecuente, de hecho, en una retroalimentación positiva con el mantenimiento de la estructura del ecosistema de sabana. ¿Ah? En el paradigma anterior, entonces, muchas veces se prevenía de estas perturbaciones, lo cual llevó a varios desastres. Entonces, el manejo en áreas protegidas chicas también busca asegurar el régimen normal de disturbios se mantenga. Después tenemos áreas protegidas que de entrada estaban mal diseñadas, por ejemplo, áreas protegidas alargadas, donde hay mucho efecto de borde, hay mucho riesgo de alto impacto de la matriz extraárea protegida. Muchas veces no constituyen una unidad funcional. Después hay áreas protegidas que tienen fragmentación interna. No todas son volvemos a lo mismo. Una masa de, denme 2 segundos que...
Perdón, volvimos. Bueno, ¿están ahí? Sí. Bueno, áreas protegidas que tengan adentro ambientes degradados o que estén fragmentadas a la interna. Es decir, por ejemplo, en el caso del litoral oeste de Uruguay, si uno quisiera proteger los bosques de parque ahí entre Mercedes y Villa Soriano, lo que se va a encontrar es con parches de hábitat de bosques de parque metidos adentro de una matriz de soja y otros cultivos anuales. Aún así, uno puede entender que es necesario, porque es un hábitat singular, el querer protegerlo. Por ende, va a necesitar un manejo activo para que esa fragmentación interna no amenace el valor de conservación el cual establecí en primera medida el área. Lo mismo, muchas áreas protegidas, cuando se instalan, tienen hábitat degradados y requieren una activa acción para lograr restaurar dichos hábitats. Por ejemplo, acá vamos a hablar de un área protegida privada, pero UPM, que tiene unas zonas de forestación en la cuenca del río Tacuarembó, tiene problemas de invasión de los arenales por pino. Y es un problema bastante grande y un desafío bastante grande, porque ellos, como estuvimos hablando, tienen que certificar, forestal está bajo la certificación de FSC, tienen que demostrar que están trabajando activamente para recuperar este sistema natural fluvial, son los arenales, y bueno, y están tratando de remover los pinos. Por darles un ejemplo sencillo. Bueno, después existen algunas áreas protegidas, esto es un poco el ejemplo que les daba del bosque parque, insertas en una matriz hostil. Estas áreas pueden sufrir invasión de especies exóticas, flujos de organismos o de materia hacia la reserva que no sean suficientes, y una gran presión por el desarrollo económico. Este es el ejemplo típico del litoral oeste. Yo trabajé, estuve en la redacción de la propuesta de área protegida de Villa Soriano. Finalmente, hasta el día de hoy no ha ingresado como área protegida, se ha buscado ingresarla como reserva de biosfera o como sitio Ramsar, pero la realidad es que hasta hoy no tiene una protección por parte del Estado. Y claramente es el mejor ejemplo de área protegida inserta en una matriz hostil. Y ahora les voy a dejar de compartir esta pantalla, ya que estamos. Veo si les encuentro para que tengan una idea. El lugar que ha estado bastante en disputa también es Paso Centurión. Sí, pero Paso Centurión hace mucho tiempo que tenía, acá dice mapa, hace mucho tiempo que tenía áreas protegidas de la Intendencia. Miren eso. Ah, perdón, tengo que compartir. ¿Lo ven? Las referencias, profe, me podría La indicar. referencia es que todo lo celeste y rojo que se ve cuadriculado son cultivos. Perfecto. Y los ambientes naturales son principalmente fluviales, islas, algunos ambientes de bosques ribereños y de parque, costas, planicies aluviales. Donde no llega la soja. Bueno, Y en la un soja llega a extremo, todos lados. bueno, de hecho la soja está dentro incluso de la propuesta que hacemos. O sea, lo que vendría a ser el área de amortiguación, nosotros ya la incluíamos en el área protegida porque prácticamente era imposible excluir. Si pueden, miren para afuera del mapa. Para afuera de la delimitación. Miren lo que es ese paisaje.
Todo rojo. Todos ojos. rojo y celeste. La matriz es altamente hostil. De hecho, los flujos de materia y energía, que es algo de lo que se habla ahí, es uno de los peligros. Imagínense todo lo que llega a estos cursos de agua, que viene de las cuencas productivas. Más allá de los riesgos de deforestación, porque obviamente hay altas tasas de deforestación de bosque parque con destoconamiento de árboles gigantes. Bueno, voy a dejarles de compartir esto y voy a volver a compartirles la clase. Pero eso era como para darles un ejemplo concreto de esto de los flujos de materia hacia la reserva, por ejemplo. Bueno, también se debe manejar el uso público en el área protegida, ya sea ecoturismo, educación y los sustentables. Bueno, en silvicultura, los que hicieron este año, y creo que los del año pasado también, que yo les doy el ejemplo ese de lo de los turistas y los pumas, después puedo cambiar y buscar otro porque hay muchos. El exceso de público puede llevar a colapsar las áreas. De hecho, por ejemplo, las Galápagos, que son parte de Ecuador, tuvieron que reducir drásticamente la presencia de público y actualmente solo se permiten viajes a investigadores, porque la afluencia turística estaba generando problemas muy grandes en los valores de conservación de las islas. Bueno, el manejo tradicional versus el manejo conservacionista. En el manejo tradicional se hace énfasis en la extracción, mientras que en el conservacionista se hace un balance entre la extracción y la integridad del sistema, es decir, la sustentabilidad. Está sustentado en un paradigma de equilibrio prescriptivo, mientras que el nuevo está en un paradigma de no equilibrio, lo que hablábamos hoy. Asume que la naturaleza está en no equilibrio y por ende se requiere de una aproximación de manejo adaptativo, que lo estuvimos viendo el año pasado en silvicultura. ¿Recuerdan? ¿Puede ser que sea también conocido como equilibrio dinámico? Ahí va, está. No es exactamente lo mismo, pero el manejo adaptativo es básicamente el manejo que se hace en casi todas las cosas. Cuando tengan la clase con Iván Grela, que les va a hablar sobre el manejo en áreas de alto valor de conservación en predios forestales, él les va a dar seguramente ejemplos de cómo ellos continuamente tienen que estar adaptando sus estrategias para lograr cumplir las metas que se plantea la forestal para conservar las áreas de alto valor. Bueno, y en general el manejo tradicional tiene un enfoque reduccionista que se enfoca en el recurso, obviamente, mientras que en el manejo conservacionista hay un enfoque holístico, sistémico, ¿no? Entonces, por ejemplo, si fuera pesca sería desde el punto de vista multiespecífico, y si fuera un bosque nativo, se encargaría de tratar de manejar no solo, por ejemplo, el estrato arbóreo o las especies de interés para la explotación, sino todo el ecosistema, teniendo en cuenta los polinizadores, teniendo en cuenta los requerimientos de hábitat de los animales que viven en el sitio, o los usos de las poblaciones humanas asociados a estos bosques. Bueno, y algunos principios entonces del manejo conservacionista son los siguientes. Los procesos ecológicos y los componentes de la biodiversidad críticos tienen que ser mantenidos. Para ello es necesario primero detectar cuáles son esos aspectos o componentes críticos, tanto en funciones como en estructuras. Es decir, cuáles son las especies clave, cuáles son los procesos que aseguran el mantenimiento y el funcionamiento del ecosistema, o que aseguran el correcto funcionamiento de los servicios ecosistémicos. Por ejemplo, la provisión de agua es un ejemplo claro. Desde ese punto de vista, ¿cómo se debe hacer el manejo de especies y de hábitat? ¿No? De hábitat en general y de especies en particular, se deben basar en procesos ecológicos. Se trata de minimizar riesgos externos, contaminantes, especies invasoras, pestes. Maximizar los beneficios externos, es decir, no necesariamente las áreas protegidas
o los sitios a proteger tienen que estar aislados, sino que hay que tener conexión con las áreas externas que estén en una matriz menos hostil, digamos. Por ejemplo, si uno quisiera conservar un bosque de quebrada, como el de la Cuchilla de Laureles, la matriz que tengo afuera es de pastizal natural, es campo natural. Es campo natural con uso tradicional, que es pastoreo extensivo, estamos de acuerdo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, No conozco el área, profe. Bueno, Basalto, Uruguay, son agrónomos, ya saben. Está pronto, ahora sí, con ese insumo sí. Bien, es lo que Las se hace ahí. quebradas están en el basalto. Entonces, afuera de la quebrada, adentro de la quebrada del monte, afuera vacas, pero pocas vacas por hectárea. Y obviamente tengo actores locales que son fundamentales. De hecho, yo les dije la otra vuelta que la auditoría, la audiencia pública que hizo el SNAP en la Cuchilla de Laureles fracasó, porque no lograron integrar debidamente a los productores ganaderos, que claro, no echan la vaca a la quebrada, pero en realidad son dueños de los predios, porque las quebradas son bastante puntuales o sea, son parches insertos en una matriz, y en general la quebrada está dentro de un predio ganadero donde se hace ganadería extensiva. Entonces, obviamente que tengo que dar participación a los actores locales. O sea, es de cajón, ¿verdad? Bueno, es necesario preservar los procesos evolutivos, es decir, aumentar o mantener la viabilidad genética. Esto, vamos a decir así, la conservación, ¿se acuerdan que la primera diapositiva vimos que en realidad el grado de conocimiento de la biodiversidad varía con la escala jerárquica, que conocemos mucho más de los biomas que de los genes? ¿Se acuerdan de eso? Ese esquemita que había un elefante en una punta y un gen en la otra. Sí. Bueno, eso mismo sucede con las herramientas de conservación. En general, mucho más fácil categorizar el grado de amenaza que tiene un ecosistema o incluso una especie que de qué tan degradada está su variabilidad genética, por obvias razones. Porque por los costos, por los recursos técnicos y humanos que requiere. Pero bueno, por ejemplo, en fitotecnia, el grupo de Pablo Esperanza está tratando de trabajar bastante en el tema, por ejemplo, con el caso de yerba mate, para caracterizar la variabilidad genética natural en el paisaje uruguayo. La yerba encuentra en Uruguay el límite sur de distribución. Por ende, tiene una singularidad genética muy alta. Y el equipo de Esperanza, por ejemplo, está tratando de mapear eso, entre otras cosas, con fines de conservación. La tesis de Gabriela Jolochín, que también fue con Esperanza, hizo eso mismo con Eugenia Uniflora, es decir, con la pitanga. Caracterizó cómo es la variación de la frecuencia alélica de distintas poblaciones de Eugenia Uniflora en el noreste del país y norte del país, qué tan estructuradas están en el espacio esas poblaciones desde el punto de vista de su genética. Bueno, casi me voy, pero todavía no. Bueno, último punto. Como estuvimos viendo en la diapositiva anterior, es necesario desde el punto de vista del manejo conservacionista aplicar un manejo adaptativo para evitar cambios irreversibles. Es decir, yo no me puedo obstinar con una estrategia de manejo. Tengo que aplicar una estrategia, monitorear, y si no anda, adaptarla. Porque si no, puedo llevar a cambios irreversibles.
Deme un segundito. No me deja. Ahí volvieron a ver la pantalla. Ajá. Sí, ¿Sí? Espero que los compañeros que ven la grabación no me vean toser. Eso se sabrá con el producto final. Es tremendo. Bueno. Es tremendo. Sticker Bueno. con las caras. No. Era eso no dar la clase porque quedé totalmente detonada. 3 horas tuve que hablar en la defensa. Fue un rato entonces. No, y además como con mucha concentración, mucha más incluso que la que necesito para darles la clase. Fue tremendo. Pero todo bien. Buenazo entonces. Bueno, ¿Cuándo la subiría, profe, la clase? Pues yo me voy a perder ahora los últimos minutos. esta clase, Sí. la puedo subir hoy. Ah, está, me voy a perder los últimos minutos por eso. Y la del lunes la pongo disponible hoy también. Así que durante estos días la miran y si no, el lunes a la hora de la clase se sientan y la miran. Dale, tranqui. Ahora Yo sos les doctora, mando profe. un mail. ¿Prefieren el mail o el foro de Lagros? Y si te salen los dos, por las dudas. Ok. Yo prefiero sí, a el mí me da mail. lo mismo, porque igual Pero del mucha foro me gente llega el de mail. las nuevas generaciones sé que no lo mira tan seguido el mail. Yo prefiero mail. Bueno, yo mail seguro les mando. Y después trato de mandarles mensaje a Lagros. Bueno, seguimos con los principios de manejo adaptativo. Bueno, las prácticas de manejo tienen que estar concebidas hipótesis que deben ser evaluadas experimentalmente. Es decir, nosotros tenemos conceptos, hipótesis de cómo funciona la naturaleza, pero la realidad es que si no los ponemos a prueba, podemos errarle. Eso es un concepto que es importante. Tenemos preconceptos que están basados en líneas de bases, que muchas veces son muy valiosas, pero sin experimentación es difícil asegurarnos que estamos haciendo lo correcto. Uno de los problemas entonces son que muchas veces, en el caso de las áreas protegidas, no tenemos réplicas para hacer estos experimentos. Bueno, parte de los principios del manejo adaptativo en las áreas protegidas es, se alimenta de información nueva, obviamente, surge del monitoreo y también de nuevas informaciones que se puedan producir o de línea de base que se siga acumulando. Tiene que ser un sistema que tenga alta plasticidad, es decir, que sea adaptable si surge algún problema. Ejemplo, una inundación, hay una gran inundación, yo pongo una reserva en el norte del río Uruguay. Viene una inundación, me tapa toda la ciudad de Paysandú y todo el bosque que estoy manejando y me deja unos estragos bárbaros, me deja propágulos de especie invasora, no sé, de Gleditsia. Cuando quiero acordar, se me llenó de Gleditsia una parte del área. Bueno, tengo que tener la plasticidad suficiente en mi manejo para poder atacar estas nuevas contingencias. El monitoreo continuo es clave y a veces es el punto más débil porque no tenemos recursos financieros y humanos capacitados para el monitoreo. Esto es así, esto es así adentro de las áreas protegidas, esto es así en la dirección forestal y el manejo de bosques nativos, la deforestación, es así en prácticamente todo. Quizás en ese sentido las áreas protegidas en predios forestales están mucho más avanzadas porque dado que necesitan certificarlas, invierten recursos humanos y materiales para lograr monitoreos efectivos. Pero muchas veces la gestión pública lo que más falla es en efectivamente asegurar el monitoreo continuo. Y es fundamental el manejo adaptativo. Bueno, otras herramientas que podemos usar, modelos de simulación, análisis de probabilidad, por ejemplo, modelación de nicho. Puedo agarrar y decir, bueno, estableció Gleditsia,
en farrapos hay un ejemplo claro, el área protegida esteros de farrapos, un enorme problema de gledicia, y este año se defendió una tesis de doctorado donde se trabaja todos los problemas de gledicia desde el punto de vista espacial. Se hacen unos modelos para simular cómo sería la expansión y cómo podrían surgir nuevos focos como forma de prever la infección, vamos a decirle, que no es el mejor término, la invasión de gledicia en el área. Entonces, usar modelos de simulación, análisis de probabilidad, es una herramienta importante. Las decisiones sean participativas. Esto, o sea, ya lo dije 20.500 veces, pero es muy importante que lo tengan en cuenta. Bueno, ¿no me salté una? No. Bueno, el enfoque ecosistémico. Ustedes en realidad no lo saben, pero antes, en el manejo o el enfoque tradicional, no había un enfoque ecosistémico. La mayor parte de las áreas protegidas, después de que se superó el tema de los parques naturales como elementos netamente recreativos, las áreas protegidas eran concebidas principalmente para proteger especies. Se detectaban algunas especies que podían ser especies carismáticas o especies que por alguna razón estaban altamente amenazadas, y lo que se hacía era manejo de especies. Es decir, se establecía el área protegida, los valores de conservación solían ser especies, y lo que se manejaban eran las poblaciones de dichas especies. Esto llevó a un problema de que en realidad muchas veces, si se deja en cuenta o se deja de lado el ambiente en general en donde está la especie, o a las otras especies que no están en riesgo y con las que las especies interactúan, es decir, el ambiente de una especie está conformado por el ambiente biofísico, es decir, lo biótico, lo abiótico. Ese elemento biótico son las otras especies, las otras poblaciones de la misma especie, interactúan con mi población objetivo o mi especie objetivo. Por ende, el enfoque ecosistémico es el que se ha ido adoptando cada vez más en las áreas protegidas, se entiende que es mejor. La definición de enfoque ecosistémico puede tener diferentes interpretaciones en distintos escenarios, y tiene una serie de definiciones asociadas como manejo ecosistémico, planificación biorregional, conservación por ecorregiones, método ecosistémico, y así, etcétera, etcétera, etcétera. Estas definiciones, que a menudo se superponen, refieren todas a un enfoque más comprensible o comprensivo, que tiende a crear las relaciones adecuadas entre la gente y los recursos naturales, que se extiende más allá de la agenda típica de biodiversidad, que es esta que yo les decía de enfoco en mi especie objetivo, es decir, quiero conservar el jaguar y solo miro el jaguar. Bueno, hoy en día el enfoque ecosistémico, además, recordemos, muchas de las áreas protegidas buscan proteger servicios ecosistémicos y a sus poblaciones asociadas. Obviamente, si solo me enfoco en una especie, no voy a asegurar los objetivos del área. Bueno, ¿cuál es la meta de este enfoque? Conservar o restaurar y hacer un uso sustentable de los ecosistemas naturales, de los agroecosistemas, que haya una equidad en el reparto. Esto es un elemento nuevo, lo que tiene que ver con los principios de la sustentabilidad, y es asegurar la distribución de los beneficios del conservar un área o un servicio ecosistémico, por ejemplo la provisión de agua, que es un tema en Uruguay no es visibilizado, pero por ejemplo en Chile es un problema muy grande porque el agua está privatizada en Chile. Muchas veces, si uno hace un mapeo de los servicios ecosistémicos, ve en qué manos está el recurso, observa que muchas veces las empresas concentran el recurso agua en las cuencas altas, lo que llega a la gran mayoría de la población, la parte baja de la cuenca muchas veces muy afectada o incluso desecada por el extraccionismo que hay aguas arriba. Es decir, hay una captación del servicio. Por ende, no hay equidad en el reparto. Entonces, el enfoque ecosistémico busca, entre otras cosas, también la equidad del reparto
los beneficios de la conservación. Bueno, la aproximación del enfoque ecosistémico es sistémica, obviamente, y funcional, entonces hace foco en la estructura y en los procesos, multidisciplinaria, y siempre se tiene al hombre en cuenta como parte del sistema. En cuanto a escalas espaciales y temporales, se trata de pensar en límites ecofuncionales y en general las escalas de tiempo son de mediano a largo plazo. La toma de decisión nuevamente participativa y si es posible por consenso y el tipo de manejo adaptativo. Y bueno, hasta acá era lo que les quería contar en cuanto a la introducción a áreas protegidas. Lo que les voy a pedir es que repasen la clase, repasen cuáles son las categorías y algunos de los conceptos que estuvimos viendo, estos conceptos de qué es peor y qué es mejor, pensándolo desde el punto de vista ecológico, y que miren la clase del lunes. Nos vemos el martes por Zoom. Yo les subo todo el material de acá a mañana. Vale, perfecto, gracias. Especial. Ahí paren. Dejé de grabar. No, aparece como que No,